Dale. Bueno, lo que vamos a empezar es... Bien. No, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer es el seminario de participación de enfermería en la presentación del órgano y tejido de trasplante. Vamos a estar primero hablando el doctor Mario Perichón, que es el director de Cudayo de Santa Fe. Él va a hablar sobre la parte de un trasplante, un órgano y tejido y qué es un trasplante. Ahí va a comenzar ahí, y un poco haciendo historia de lo que es el trasplante. Mario, nomás. No, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan y me ven en la pantalla? Sí, perfecto, Mario. Bueno, primero, nuevamente agradecer a todos los que nos han invitado a participar de esta jornada que me parece... Fíjate, Mario no se escucha. ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Decía que, bueno, agradecerle la invitación para poder el Cudayo hablar en esta jornada de capacitación y de formación de recursos humanos en enfermería, que nos parece muy importante, sobre todo del área de los trasplantes de órganos. Si no escuchan, me avisan, porque tengo Ahí sí, bastante mal conexión. ahora sí. Bueno, empiezo entonces. Voy a tratar de ser rápido como fui esta mañana. Primero, decir para los que están viéndonos y escuchando lo que la provincia de Santa Fe el día de hoy tiene en cuanto a lista de espera, trasplantes y donantes reales y la tasa de donantes por millón de habitantes por año. Fíjense ahí claramente, la provincia tiene 514 personas en lista de espera, con 78 trasplantes hechos en lo que va del año, con 40 donantes Dale reales, nomás. con una tasa de donantes por millón de habitantes de 11,2. Y de alguna manera, tres frases que me parecen interesantes para empezar. Quien crea que la donación de órganos se limita solamente a generar generosidad o solidaridad en la sociedad está equivocado. Tiene que ver con una organización también, con la gestión, con una comunidad comprometida, con instituciones comprometidas y también con algo que tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Con la capacitación y formación del recurso humano. Pero todo esto nos tocó en medio de un lío bárbaro en el mundo que tiene que ver con la pandemia, y esto ha hecho cambiar absolutamente toda la realidad. Hubo que hacer protocolos nuevos de control de los donantes. Obviamente no hay manera de donar órganos si uno es PCR positivo para el COVID. Hubo que cambiar los protocolos de los cuidados de los donantes en la unidad de terapia intensiva. Hubo que tener equipos de protección personal a nuestros coordinadores para que estuvieran protegidos durante su acción dentro de la unidad de terapia intensiva. Y hubo que hacer una logística totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Nosotros mandábamos los órganos por vía aérea y los aviones no funcionaron durante más de 2 meses. Y entonces teníamos que hacer postas sanitarias, pero encima estaban las fronteras de algunas provincias estaban cerradas, por lo tanto teníamos que llevar los órganos hasta una frontera y ahí entregarlo a la gente de la provincia que seguía, y eso generó toda una serie de complicaciones que, bueno, afortunadamente, a pesar de todo esto, se pudieron sostener valores aceptables, si bien en todo el mundo y en Argentina y en la provincia bajaron las donaciones de órganos. Dentro de todo, habiendo visto el diario del lunes, que era lo que pasaba en Europa previamente, se pudieron sostener en niveles por lo menos aceptables para los que de alguna manera están esperando. Y, y más todavía, hoy en día todavía tenemos un montón de líos, ¿no? A pesar de que ya está bastante liberado todo, fíjense que esto pasó el otro día, el 29 de julio, en un hospital en Venado Tuerto, donde el donante estaba en Venado Tuerto, el receptor estaba en Esquel, se trasplantaba en Buenos Aires. Y fíjense todos los trayectos que se tuvo que hacer y coordinar entre las distintas provincias y entre los distintos organismos de procuración y el INCUCAI para poder, en tiempo récord, fíjense que por ahí dice en 5 horas 40 minutos de isquemia fría. Eso a veces no se puede dar estando en la misma provincia. Esto significa lo que decíamos al principio, ¿no? La organización, la gestión de los recursos que tenemos y la posibilidad de hacer este tipo de cosas que realmente ha sido fabuloso. Ahora bien,
El impacto de la pandemia no lo podemos desconocer. Fíjense claramente, cuando ustedes ven lo que fue el 2019, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia, eran récords absolutos en el 2019. Esos récords, tanto en el 2020 como en el 2021, seguramente no van a ser repetidos. Sí podemos decir que, sobre todo en la provincia, más que en la nación, a esta altura del año, y habiendo tenido 46 donantes el año pasado en plena pandemia, hoy tener 40, seguramente vamos a superar la cantidad de donantes cadavéricos que vamos a tener en el 2021, y sin embargo, a nivel nacional la caída aún en el 2021 sigue siendo pronunciada. Y trasplantamos para muchas cosas, pero también trasplantamos para esto, ¿no? Esto es lo que significa el éxito de un trasplante. Esta chiquita fue trasplantada de corazón a los 16 meses, después vimos cómo cumplía los 15 años, hacía la fiesta, y hoy estaba esa nota, el año pasado, ahora debe tener 19, y ella ha permitido, el trasplante de esta niña, ha permitido que de alguna manera podamos entender de qué se trata cuando buscamos un órgano y cuando de alguna manera logramos la donación de los mismos. Pero para llegar a los trasplantes, para llegar a la procuración de órganos, yo siempre digo que es un proceso histórico, nada nace de un día para el otro. Todos, como la independencia de nuestro país, la independencia de muchos de los países de América, a partir de la Revolución Francesa, la Revolución de Haití, de la nuestra, y de la liberación de Perú y de Chile, y el acuerdo con Bolívar, permitió que la América Latina fuera liberada de las colonias, y eso empezó allá en Francia, en 1789, y fue repercutiendo como proceso histórico en todos los países del mundo, no solamente de América. Con esto quiero ejemplificar que lo que yo les voy a contar hoy es de alguna manera un proceso histórico también. Y ese proceso histórico nace de la idea del hombre de poder reemplazar un órgano que ya no funciona más y que pone en riesgo la vida por otro de un cadáver que ya no lo va a necesitar, y que de alguna manera el hombre empezó a pensar desde la antigüedad en esta posibilidad. Simplemente algunos hechos. En la diapositiva acá ven a un médico hindú, Surrata, 850 años antes de Cristo, reemplazando el cartílago nasal de un paciente por un cartílago nasal de un cadáver. En la India en esa época se castigaba a los adúlteros rompiéndole el cartílago nasal, y Surrata se encargaba de corregirlos, usando cadáveres justamente. La medicina oriental, viendo acá en un grabado oriental chino la extracción de un órgano, y ni hablar de la leyenda de Prometeo y Zeus, donde Zeus castiga a Prometeo a esclavizarlo en un acantilado, y un águila todos los días venía y le comía un pedazo de hígado, y lo que pasaba después es que al día siguiente, cuando volvía el águila, el hígado se había regenerado. O sea que la mitología entendió antes que nosotros los médicos la regeneración hepática. Y finalmente en la era cristiana, San Cosme y San Damián, que de alguna manera le están trasplantando la pierna de un moro al sacristán que se había perdido su pierna con una gangrena. Y esto marca dos cosas. Primero, San Cosme y San Pantaleón y San Cosme y San Damián, avalando los trasplantes de órganos. Mucho tiempo después la Iglesia Católica, por distintas sendas homilías o resoluciones, avaló todo esto. Pero ya en esa época, tanto San Cosme y San Damián, y no solamente trasplantando, sino también lo alegórico de la pierna de un negro, de un moro, de un musulmán a un cristiano. Esto nos hace pensar que la historia y el proceso histórico nace muy antiguamente en el hombre. En 1667 se tiene referencia de la primera transfusión de sangre y el primer trasplante de hueso intentado un año después. Sin embargo, aún hoy seguimos tantas cosas escuchando sobre esto, y nos parece importante que podamos comprender y transmitir este proceso histórico. Mejor sería que en lugar de hablar, mejor pensemos y tomemos como mojón. El mojón es el principio de un camino, es la marca de un kilómetro, es el territorio que se marca, y a nosotros nos parece que bajo esta alegoría del mojón,
acá tienen uno, que separa a Chile y Argentina en la Patagonia, podemos pensar en qué inicios tuvimos con respecto a los trasplantes. Nadie se le hubiera ocurrido no hacer trasplante, operar, si no hubiéramos definido las propiedades anestésicas del éter, si Pasteur no nos hubiera dicho todo lo que pasa con una infección y cómo podemos controlar, y sin que hubiera, a través de Alexis Carrel, un médico inglés, la anastomosis vasculares que nos permitieron unir la parte vascular del órgano que sacábamos en el donante en el receptor. Más acá en el tiempo, los primeros trasplantes las primeras transfusiones humanas de transfusión de sangre, los primeros éxitos de trasplante humanos de hueso, el descubrimiento de los grupos de sangre, nadie podría trasplantar sin compatibilizar el órgano con los grupos de sangre, el primer trasplante de córneas en el mundo, en 1905, y todo esto Mary Shelley lo obtuvo como dato para escribir un famoso cuento, que no es la novela que nos muestran en la televisión. Les recomiendo que lean Frankenstein y se van a encontrar con otra novedad a lo que habitualmente conocemos. Y ahí empieza toda la etapa de poder ver si podíamos realmente trasplantar órganos de cadáveres a personas. Después aparece la guerra, y la guerra, como todas las cosas, nos vio que Peter Medawar, un inmunólogo inglés, él se ocupaba de atender a los pilotos de la Real Fuerza Aérea que volvían vivos de sus bombardeos, pero que volvían altamente quemados, y entonces con piel de los cadáveres de los pilotos, de sus colegas, trataba de cubrir las quemaduras de los pilotos, y empezó a describir los primeros fenómenos de rechazo de un órgano que fueron descritos por Peter Medawar. Otro mojón, la Triple Frontera. Y entonces, otro mojón fueron Yuri Voronoi y Joseph Murray, un ruso y un americano. Ruso en 1933, acá está su equipo de cirugía, lo mismo para Murray, pero 20 años después, que trataron de trasplantar de un cadáver a un vivo un órgano. En este caso, los dos fueron trasplantes de riñón, y el éxito de Joseph Murray abrió todo un camino nuevo para tratar de ver cómo podíamos utilizar los cadáveres para trasplantar órganos. Él trasplantó estos dos individuos de un vivo a un vivo y el resultado fue maravilloso, pero lo que no se tuvo en cuenta en ese momento fue que eran gemelos y que genéticamente eran idénticos, y todos los que quisieron repetir esta historia fracasaron. Van a ver en este proceso histórico por qué fracasaron. Otro mojón, el cementerio de Darwin de Malvinas. Concomitantemente, con muchas de estas cosas, una enfermera, Florencia Nightingale, en la guerra de Crimea lo que hacía era separar los vivos de los graves y de los muertos. O sea que es el primer conocimiento de lo que hoy denominamos triage que se tiene en la historia de la medicina. Muchos años después, casi un siglo después, Peter Safar, con este mismo concepto de separar, separó a los que estaban muy graves y necesitaban cuidados intensivos, y ahí surgen las unidades de terapia intensiva. Que de dónde van a salir los donantes. Y eso generó, de la década del 60 en adelante, una gran cantidad de posibilidades de poder intentar trasplantar ya no órganos de cadáveres, sino también órganos de donantes vivos, de órganos que no eran vitales, que eran pares, como puede ser el riñón. Pero todo esto tenía un límite. Y ese límite estaba dado por esto. Porque los seres humanos tenemos un número de documentos biológicos que nos identifica, genético, que nos identifica a nosotros, y que estos señores en la década del 80, Jan Dosset, George Snell, Baruch Ben-Asseraf, Ross Payne, Paul Terasaki, y este holandés que nunca me acuerdo el nombre, fueron los que descubrieron lo que ven acá en este pizarrón, HLA, o complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo que permite emparejar la compatibilidad genética entre donante y receptor, para tratar de alguna manera de engañar al sistema inmune para que no se genere el rechazo y que las drogas inmunosupresoras sean cada vez menores, con menor agresividad, para poder tolerar ese injerto. Por lo tanto, lo del gemelo estaba explicado, y los fracasos posteriores estaban explicados por el descubrimiento de este sistema genético. Paralelamente a eso, este señor que laburaba en un laboratorio en Suiza, que recogía tierra del bosque cercano y que lo cultivaba para ver el descubrimiento de nuevos hongos y la posibilidad de hacer nuevos antibióticos, termina descubriendo una de las drogas
que cambió la historia de los trasplantes, que es la ciclosporina A, que es una droga específica de inmunosupresión que tiene una alta especificidad con muy excelentes resultados. Favaloro hablaba de una era pre-ciclosporina y post-ciclosporina porque aumentó la sobrevida de los injertos con la aparición de este medicamento. Y ahí se produce el boom. Todo el mundo trasplantaba distintos tipos de cosas. Esto va a quedar grabado, seguramente lo van a poder mirar en detalle, pero todos los años, fíjense que va por año, había un hecho notable que avalaba el desarrollo de la trasplantología y la procuración de órganos en el mundo. Esto creo que se ensalta, y entonces creemos que ya estábamos en condiciones de no creernos que íbamos a dar vida, pero sí de empezar a ver los pioneros de los trasplantes de órganos en el mundo. Y así aparecieron Thomas Stars, primero en trasplantar hígado, Murray, que ya conocíamos que había trasplantado riñones, Favaloro, Bellisi y Barnard con trasplante cardíaco. Ellos de alguna manera fueron los pioneros. Un reconocimiento a Miguel Ángel Bellisi, que está acá, que fue el primer trasplante de corazón en la Argentina, el tercer trasplante en el mundo después del primero que hizo Barnard, y el primer trasplante a distancia. O sea, todos reconocemos a Favaloro y nos hemos olvidado de Miguel Ángel Bellisi. Y así el desarrollo hasta llegar a los trasplantes de órganos no vitales, como puede ser la mano, los pies, la pierna, la cara, trasplantes que hoy se están haciendo en todo el mundo. La pregunta entonces del millón que todos llegaríamos acá y nos haríamos es ¿por qué trasplantamos? Por dos razones. Primero, porque la mayoría de la verdadera epidemia del siglo XXI son estas enfermedades crónicas no transmisibles que llevan a las insuficiencias tanto sea del corazón como de los riñones, el hígado y muchos de los órganos vitales que tenemos, y esto hace que la única solución en los estadios terminales sea el trasplante, pero por el otro lado, con una mirada más economicista o neoliberal, también porque es más barato trasplantar que sostener muchos de estos pacientes en diálisis. Al cabo de 5 años, el paciente que se trasplanta de riñón deja de pagar un montón de plata de la diálisis y tiene una mejor sobrevida, por supuesto. Bueno, y los donantes, ¿dónde están? Pero déjenme primero decirles algo. Primero tenemos que saber cuándo nos morimos. Y en realidad nos morimos de distintas maneras, pero estas no, y estas tampoco, y esta tampoco. Acá en Irlanda tomaban whisky después de los soldados, y después de tomar whisky y emborracharse con el alcohol, lo tomaban en vasijas de aluminio, y es tóxico para la combinación de alcohol y aluminio, entonces sacaban a los borrachos que no sabían si estaban muertos o vivos, los sacaban afuera de las tabernas y esperaban que se despertaran o no. Si se despertaban estaban vivos, si no estaban. Se te silenció el micrófono, Mario. Se muteó. Ponerle ocultar ahí, ahí está. ¿La pantalla se sigue viendo? Sí. Sigo entonces. Sí, no está puesta sí, poner la presentación. Ahí está. Ahí está, perfecto. Les decía que a nadie se le va a ocurrir hacer un diagnóstico de muerte así, o con varios expertos tratando de ver si el corazón está latiendo o no, o el de la flor. Este es un ejemplo que se usó en Francia en la década del 70. Se cortaba una flor y se le preguntaba después de ponerla en un florero cuándo moría la flor. Nadie tiene duda que cuando la corté del florero, la corté del rosal, y después por un método extraordinario la mantenía en aparente vida, pero en realidad estaba muerta, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que hoy buscamos, ¿no? El rol de las unidades de terapia intensiva en el diagnóstico de la muerte. Y está claro que en el diagnóstico de la muerte, primero hay una lesión estructural encefálica, después hay un edema alrededor de la lesión, eso hace que aumente la presión intracraniana y que cuando la presión de perfusión
es menor a la presión intracraneana, se produce el paro circulatorio encefálico con muerte del tronco encefálico y el diagnóstico de muerte encefálica que seguramente van a ver después acá con un electroencefalograma plano, con una serie de condiciones, con una angioTAC también negativa. Pero ¿de dónde obtenemos nosotros los posibles donantes? Y en realidad el 99% de los donantes salen de estas tres causas: el accidente cerebrovascular, el disparo del arma de fuego en el cráneo y los traumatismos cráneoencefálicos. Estos son los candidatos para poder morir de esta manera especial, que es la muerte encefálica, y poder hacer el diagnóstico bajo criterio neurológico. Por lo tanto, acá empezamos a cerrar el círculo. Detectamos un potencial donante en un rol que cumple la unidad de terapia intensiva, hacemos el diagnóstico de muerte, evaluamos los órganos del donante para que puedan ser dados en donación, mantenemos mientras tanto hemodinámicamente el corazón latiendo del donante aunque ya está muerto, buscamos, si es una muerte violenta, la autorización legal, el consentimiento, y lo que yo decía antes, los aspectos organizativos y de gestión que van a llevar a la extracción, a la cirugía de alta complejidad para extraer los órganos, al trasplante, cerrando este círculo virtuoso que yo le estoy mostrando acá. ¿Qué órganos podemos donar? Está claro que en vida podemos donar estos órganos. Hoy ya está empezando a haber experiencia con lóbulos pulmonares de donantes vivos. Médula ósea es el tradicional, lo mismo que riñón, y en hígado también la partición hepática permite que se pueda dar de un hígado a 2 personas la posibilidad de recibir un trasplante. En cuanto al donante cadavérico, los órganos que se pueden extraer son estos y los tejidos son estos que ustedes ven acá. Sin embargo, hay alternativas que hoy se están viendo. La deben conocer: Mónica Mianovich, su pareja, Sol, la pareja la hija de la pareja de Mónica. Mónica le dona el riñón a Sol a pesar de que no tengan parentesco, y esto fue permitido por los cambios legales que ha habido en este momento en la Argentina. Y también en esos cambios se permite hoy el donante cruzado. El caso más típico, que creo que era para discutirlo porque lo hicieron antes de estar vigente la ley, que fue el de la nata, donde estaba el donante por un lado, en el caso era la mujer a él, pero no podía porque tenía un grupo de sangre diferente, y por el otro lado había otra madre e hijo que no podían donar la madre al hijo porque también tenían grupos diferentes, pero los cruzaron de acuerdo a la compatibilidad genética y de los grupos de sangre, y de esa manera pudo ser trasplantado. ¿Cuáles son los desafíos que nos enfrentamos hoy? Primero, la distribución de un bien escaso. Nunca la cantidad de órganos que se procuran en el mundo va a abastecer la cantidad de receptores que hay en el mundo. Entonces eso es que tenemos que tratar de buscar herramientas que nos permitan, a través de compatibilidades biológicas, antropométricas, psicológicas, etcétera, poder distribuir este bien escaso de la mejor manera posible. Tratar de no judicializar la procuración de órganos. Acá estos padres misioneros, yo fui a declarar en contra de un juez federal que había impedido, que en realidad quería condenar a los padres y a nosotros porque le habíamos matado a la hija, cuando en realidad la hija tenía muerte encefálica atropellada por una compañera de la escuela. También tenemos que evitar los mitos y fantasías urbanas que hay en todo este tema de la donación de órganos, y también terminar con esto que pudo haber habido en algún momento en el mundo, que a partir de los cambios legales que en el año 2010, a través de Naciones Unidas, se generaron todos cambios en todos los países del mundo en cuanto a la legalidad de la distribución de los órganos y de la posibilidad del comercio o el tráfico de órganos, y hoy está penado por la ley y prácticamente ha desaparecido de muchas de las cosas de los países que nosotros habíamos detectado, que Naciones Unidas había detectado. La Argentina en ese aspecto tiene una enorme trascendencia y transparencia en cuanto a esto, y nunca se ha podido demostrar ni el tráfico ni el comercio del órgano en la Argentina por una ley que fue copiada justamente por muchos de los países por la severidad y el control que tiene y los sistemas informáticos que controlan todos los procedimientos. Antiguamente a esto
la ley 21541, que es una ley del proceso militar de 1978, que fue la primera ley en Latinoamérica de donación y trasplante, que fue copiada en parte por la ley francesa. Después hubo cambios en la 24193, que fue la que generó el consentimiento presunto, la ley 26066, que es la que se encontraba vigente y que de alguna manera fue reemplazada hace poco, que lo que tenía como marco teórico eran estos cambios. Posteriormente la 26928 de protección de los pacientes trasplantados y en lista de espera, que permite tener algunos grados de protección para la cobertura, para una asignación mensual y sobre todo para la gratuidad de los trasplantes cuando van a hacer los trasplantes o cuando tienen que ir a hacer los controles. Y finalmente la ley actual, la 27447, llamada Ley Justina, que lo que hace es corregir muchos de los defectos de la otra y lo que ha permitido es aumentar la cantidad de donantes hasta el 2019, que nos agarró la pandemia. Terminando, tres cosas que me parecen importantes y creo que estoy cumpliendo bastante bien los 20 minutos. Tres personajes que yo conocí en algún momento de mi vida y que Luc Noël, de la Organización Mundial de la Salud, la supervivencia alcanzan agregados años al posterior trasplante, 45 años para el riñón, 38 para el hígado, 29 para el corazón. Pero dice, la diferencia entre las posibilidades teóricas y la escasa disponibilidad de órganos es un poco el demonio que hemos creado. Por eso tenemos que estar muy claros en cuanto a vigilantes, en cuanto a la transparencia y la utilidad de estos órganos y la falta y el control de los delitos que puede haber a través de estos demonios que hablaba hace unos años atrás Luc Noël. Por eso, posteriormente a esto fue en el 2006, en el 2010 yo le comentaba, se hizo el Acta de Estambul, actuando justamente en eso. Francis Del Mónico, un americano, también hablaba y llamaba la atención allá por el 2006, y Rafael Matezán lo mismo en ese congreso que se hizo en el 2006 en la Argentina, ya llamaban la atención de esto, y me parece que hoy el mundo ha dado respuestas efectivas con respecto a esto. Y para terminar, un fanático del cine que le gusta ver cine, algún día en una noche que estábamos seguramente armando alguna charla de esta, se me ocurrió por buscar cómo había tratado el tema de los trasplantes del cine, y encontré dos joyas que se las recomiendo. La primera, Jesús de Montreal, un año 1989, que gana un premio en Cannes, y que trata de un Jesús moderno, de una mirada moderna sobre la vida de Jesús, hasta terminar en su crucifixión, que en realidad es en un quirófano, donando los órganos que María Magdalena acepta donar. Y la segunda, Nunca me abandones, que es una escuela victoriana de educación de alta jerarquía en Inglaterra, pero que en realidad lo que educan son estos chicos, que son clones de familias ricas y que después los van a ir fraccionando para sacarle distintos órganos para que los ricos sigan viviendo. Y el amor termina con toda esta historia. Por eso ella le dice a su amiga, creo que no quiero sobrevivir a mi tercera donación, y el amor es lo que termina rompiendo toda esta historia. Pero para ir más allá dije, bueno, y si sigo buscando, hay más películas. Fíjense todas las películas que encontré que hablan del tema de la procuración y el trasplante de órganos. Y un día a la mañana estábamos en el viejo Clemente Álvarez, y yo siempre cuento esta anécdota. Alejandra Rigali, que era nuestra coordinadora de ese momento, éramos muy poquitos, y Cristina Rubia, una supervisora de enfermería, que trabajaba con nosotros en el Hospital Clemente Álvarez, llegó tarde al hospital Alejandra porque venía de una fiesta de su hijo Jerónimo, que era chiquitito, y venía con un cassette, así que imagínense la antigüedad de toda esta historia, ¿no? Venía con un cassette de canciones infantiles, y nos pusimos a escuchar las canciones infantiles del cassette que le habían regalado a Jerónimo, y ahí nos dimos cuenta de que había alguien que había sido trasplantado, y desde ese día lo usamos como difusión, y les presento a Pinocho, que es un trasplantado, porque la hada protectora le puso un corazón de fantasía. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Uh-huh. Muchas gracias, Mario. La verdad que es muy lindo, como igual esta mañana.
Para continuar, no sé si alguno quiere hacer una pregunta, algo de lo que es toda la exposición. No ha dejado duda, excelente. Bien. Listo, entonces continuamos con la Ya, segunda charla, que es Luciano, sí, si me permitís, me despido porque voy a seguir con otras cosas. dale, Mario. Le agradezco, los felicito por esto y voy a repetir lo que dije con el grupo de esta mañana, que me parece importante. Ojalá esto sea el principio de un camino que en Europa se hizo hace muchos años atrás, donde la enfermería cumple uno de los roles más importantes en la procuración de órganos. No lo hacen los médicos, lo hacen los personales de enfermería de los distintos hospitales de España. Y ojalá esto sea el camino para que muchos de ustedes podamos entre todos empujar para que eso sea realidad. Luciano, gracias, los saludo a todos y nos veremos la próxima. Muchas gracias. Dale, listo, Mario. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos entonces con la segunda charla, la parte de la genética y el trasplante de órganos, con la licenciada de biotecnología Gretel Naidich, así que ella va a continuar. Gretel, nomás. Bueno, ahí abro, comparto la pantalla. Ustedes me dirán si se ve y si me escuchan. ¿Se ve bien? Sí. Ah, fantástico. Bueno, yo como les decía Luciano, les voy a hablar más que nada de la participación del laboratorio de inmunogenética, contarles un poco de algo que ya introdujo Mario como tema, pero vamos a ahondar un poquito. Igual es como un salpicado, así que si a alguno después le quedan dudas o quiere profundizar en algo de lo que menciono, ustedes me lo transmiten. Bueno, como les decía Mario, y como más o menos se sabe, los objetivos principales en los que está enfocado el laboratorio, pero que también son los objetivos de todos cuando realizamos un trasplante, de todos los que participamos, es maximizar la sobrevida del injerto, que ha aumentado notablemente gracias a la terapéutica inmunosupresora, a todos los avances que se dan a lo largo del tiempo, sobre todo en los procesos de donación también, o sea, minimizar el rechazo crónico y evitar la pérdida del injerto, evitar el rechazo hiperagudo y agudo, en este caso. Para hablar de cómo se puede maximizar la sobrevida del injerto, o sea, que ese órgano implantado, una vez que el paciente que está funcionando y que el paciente se va de alta, dure la mayor cantidad de tiempo posible, aunque bueno, después ya les contarán también que la terapia inmunosupresora dura, o sea, no se saca completamente, sino que dura todo el tiempo que el injerto está funcionando. Tenemos que hablar, o me gustaría que conozcan estos genes HLA de los que les mencionó Mario. Estos son unos genes que están codificados en el brazo largo del cromosoma 6. Como les contaba esta mañana, esta es información que ustedes pueden encontrar en los libros y que están en todos lados. Y estos genes tienen algunas características muy particulares. Como dice ahí, son polimórficos, poligénicos y codominantes. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿O qué los hace importante en el trasplante, este conjunto de características? Bueno, que todo esto hace que todos tengamos, o muy posiblemente tengamos, genes HLA distintos. O sea que mis genes HLA, los que están codificados en el brazo largo de mi cromosoma, sean distintos a los genes HLA o las variantes alélicas de los genes HLA que tiene cualquier otra persona. Y sus combinaciones. Y esto se convierte en un problema para trasplante porque, como pueden ver después, estos genes codifican para proteínas que se expresan en la superficie de las células. Esto hace que las marquen. Y si estas proteínas, estos genes que codifican para proteínas HLA son diferentes en mis células a las que tiene el hospedador, el sistema inmune de la persona a la que le implantan ese órgano lo va a reconocer como extraño y lo va a atacar. Como dice ahí, hay genes HLA clase 1 que se expresan en distintos tipos celulares y genes HLA clase 2. Se los menciono porque son HLA-A, B y C, los de clase 1, y HLA-DR de Q y de P, los de clase 2. En realidad hay más genes HLA de clase 1 y de clase 2, pero estos son los que
se expresan en la superficie de las células y hacen que esas células sean reconocidas como extrañas. Entonces, cuando vamos a hacer un trasplante y queremos que ese injerto dure la mayor cantidad de tiempo posible, lo que tenemos que hacer es tratar de que la diferencia entre las variantes alélicas de esos genes HLA que tienen el donante y receptor sean lo menor posibles, ¿sí? Para esto, ¿qué hacemos? Cada uno de los pacientes que necesita ingresar o a los que se le hace una indicación de trasplante, en primer lugar renal, o puede ser multivisceral, que incluya el riñón, por ejemplo, hepatorrenal o con cardíaco también, para ser inscritos en lista de espera, que es un proceso bastante complejo y seguramente ustedes van a intervenir porque se hace una serie de estudios y hay otra serie de requisitos administrativos que hay que cumplimentar desde cada uno de los efectores que forman parte de este proceso. Entre todos esos requisitos lo que se hace es hacer la determinación de las variantes alélicas de estos genes HLA que tiene el receptor, la persona que necesita el trasplante. Yo les contaba que son les dije que eran codominantes. Nosotros tenemos dos variantes alélicas de los genes HLA-A, dos del B, dos de R y dos de Q. Nosotros heredamos una, un B, un DR y un DQ de nuestra madre y una, un B, un DR y un DQ de nuestro padre. Entonces, para quedar inscrito en lista de espera renal se hace la determinación de estas variantes alélicas de los genes HLA del receptor y se cargan en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante que les voy a mostrar después. Una vez que se hace el diagnóstico de muerte encefálica del donante, desde el lugar donde se está llevando a cabo el operativo, de esa terapia intensiva donde falleció esta persona, nos traen una muestra de sangre entera. Esto es muy importante, la sangre tiene que estar anticoagulada con EPTA y se toma por venopunción, porque la heparina interfiere. Este es un estudio que se hace, nosotros de las células de esa sangre que nos traen, las rompemos, separamos el ADN y se hace una amplificación del número de copias de ese ADN, es como si quisiéramos ver una hoja pero de canto, y como es tan finita y no podemos verla, la fotocopiamos hasta ver una pila de segmentos específicos de ADN. Y eso que podemos ver ahí es un gel de agarosa, es como una gelatina en la que se siembran estos segmentos amplificados y de acuerdo al patrón de bandas que obtenemos, podemos decir qué variantes alélicas tiene este donante. Usamos esta técnica porque además de ser altamente reproducible es muy rápida y después van a ver, que les va a contar Luciano, durante el proceso de donación se hace todo contrarreloj y cada hora, cada minuto en realidad cuenta para que la isquemia sea lo menor posible. Hablando de isquemia, les comento que no es que esto se hace para trasplante renal, pero también podría hacerse para el resto de los órganos porque estas moléculas HLA se expresan en otros tejidos, pero en el caso de corazón, pulmón, en el resto de los órganos donde las listas son nacionales, se prioriza el tiempo, hay mucho menos tiempo, y entonces solo lo usamos para las listas de distribución renal que ahora les voy a contar. ¿Qué es esta precisamente? Yo les decía que una vez que hacemos la determinación de las variantes alélicas de estos genes HLA del donante, desde el laboratorio se manda un informe al INCUCAI, contacto con el equipo que en el lugar donde se dio el fallecimiento en esa terapia intensiva. Nosotros mandamos el informe de estas variantes alélicas al INCUCAI, ellos, y las cargamos en el Sistema Nacional de Información, que es un sistema informático que registra desde que un paciente entra a diálisis, obligatoriamente tiene que ser inscrito, todo su proceso a lo largo del tiempo, su proceso de inscripción en lista de espera, su participación en los distintos operativos, todo va quedando registrado en este Sistema Nacional de Información. Entonces nosotros mandamos al INCUCAI el informe, ellos fiscalizan como el resto de las determinaciones o los análisis que son críticos, como el grupo y factor de sangre, como el test de embarazo que esté bien cargado, y se libera automáticamente, porque lo hace un programa que está dentro de este Sistema Nacional de Información, la lista de distribución renal. Ahora les voy a mostrar cómo se construye la lista. Me pareció interesante que lo sepan, porque no es que una persona se inscribe en lista de espera renal y tiene un número determinado y tiene que, por ejemplo, está 15 y tiene que esperar que los 14 anteriores se trasplanten,
sino que cada lista de distribución renal, el orden o el lugar que le toca en una lista a cada uno de los pacientes varía con cada donante. ¿Por qué? Porque con cada donante varían estas variantes alélicas HLA y es muy importante que sean lo más parecidas posibles. Acá pueden ver, esto es una ficha, o sea, esto aparece como renglones de cada uno de los pacientes que están en lista, desde el primero al último. Cuando uno cliquea en esos renglones en cada paciente aparece una ficha que es la que vimos primero, este es un pedacito ampliado, y acá está descrito el puntaje por el cual ese paciente está en esa posición, en esa lista de espera. Pueden ver que hay un puntaje por edad, que en este caso es 0 porque se trata de un receptor mayor de edad. El puntaje por edad se le asigna a los menores de 18 años porque, como dice ahí abajo, todos estos factores que se ponderan para armar la lista de espera están apuntados a que la sobrevida del injerto sea la mayor posible, pero también para la igualdad de oportunidades ante el trasplante, para esta distribución equitativa de la que hablaba Mario, que es tan compleja y tan imprescindible. Entonces, para los pacientes pediátricos, como es hay más cantidad de donantes adultos que pediátricos, es significativa la diferencia y por cuestiones antropométricas y otros requisitos que tiene que cumplir un donante pediátrico para un receptor pediátrico, reciben un puntaje para quedar más arriba en la lista. Los receptores pediátricos que teniendo la posibilidad de probar contra más donantes hasta encontrar el adecuado para ellos. Después, otro componente de este puntaje total que obtiene cada uno de los posibles receptores es el tiempo en diálisis. Cuanto más tiempo hace que un paciente se dializa para evitar el deterioro que implica el tratamiento dialítico, mayor es este puntaje. Hay un puntaje por hipersensibilización, que esto también es un estudio que se hace, que es imprescindible para quedar inscrito en lista de espera para un receptor y que tiene que ver con que vamos a ver un poquito después lo de los anticuerpos. Cuando hay un paciente que, por ejemplo, recibe transfusiones de sangre, o las mujeres multíparas, o ha tenido eventos que hacen que uno haga anticuerpos, por ejemplo, con las transfusiones, me parece que es el ejemplo más claro, como uno le pone en células que tienen expresadas en su superficie las moléculas HLA de ese donante de sangre, uno hace anticuerpos contra esas variantes alélicas HLA. Entonces, cuando uno tiene anticuerpos preformados contra algunas variantes alélicas HLA, tiene un puntaje por hipersensibilización porque va a tener que probar también contra más posibles donantes de manera de encontrar algún donante contra el que no tenga anticuerpos preformados. Y después, si ustedes se fijan, viene el puntaje por compatibilidad HLA, que es este que dice 4,5. El puntaje por edad, el tiempo de diálisis y la hipersensibilización tienen un peso, pero el mayor peso en esta ponderación la tiene la compatibilidad HLA. Cuanto más variantes alélicas compartan donante y receptor, más arriba va a aparecer en una lista de distribución renal un paciente. ¿Para qué? Para que ese órgano implantado tenga la mayor sobrevida posible, está mal dicho, pero sea reconocido como menos extraño por el receptor y su sistema inmune no lo ataque o lo ataque con más lentitud, digamos. Tan importante es que cuando uno hace una distribución renal, los órganos ablacionados en la provincia de Santa Fe se distribuyen primero entre los residentes, entre los receptores residentes en la provincia de Santa Fe. Pero si hay algún paciente esperando un riñón en cualquier parte del país que tenga las mismas variantes alélicas HLA del donante, aparece primero en la lista. Pasa lo mismo con las personas que no se pueden dializar más, los últimos accesos vasculares que también aparecen primero. Sería como una urgencia o una emergencia en el caso de otros órganos. Entonces, con esto quería que ustedes vean la importancia de esta compatibilidad genética que por lo que nosotros hacemos esta determinación durante los procesos de donación. La parte del Sistema Nacional de Información y de las distribuciones es súper interesante. Ojalá en otro momento podamos profundizarlo. Y otro de los objetivos que yo les contaba que tenemos cuando hacemos un trasplante
este es determinante, es evitar el rechazo hiperagudo o el rechazo agudo. Con el avance en la terapéutica inmunosupresora y en las inducciones previas al trasplante ya no se ven rechazos hiperagudos. Lo que me faltó decirle, que lo di por obvio, pero no es así. Cuando se hace una lista de distribución renal, obviamente donante y receptor tienen que tener compatibilidad AVO. Hay algunas partes del mundo y se está empezando en Argentina a hacer trasplantes AVO incompatibles para estos pacientes que yo le contaba principalmente, que están hipersensibilizados, que son un problema en todo el mundo que no tiene una solución a la vista. Entonces, vuelvo al tema de evitar el rechazo agudo y hiperagudo. ¿Esto qué es? Cuando nosotros tenemos anticuerpos preformados contra las moléculas HLA de las células que nos implantan, hay un reconocimiento inmediato porque esos anticuerpos se unen a las células y son atacadas inmediatamente por el sistema inmune del receptor, con lo cual ese trasplante no puede llevarse a cabo, está absolutamente contraindicado. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio para evitar ese rechazo agudo y hiperagudo? Una vez que está hecha la distribución renal, que seguramente Luciano les va a contar, es un proceso también complejo y largo porque se contemplan un montón de cosas, además de lo biológico, la logística. Bueno, lo que se va haciendo es llamar a cada uno de los médicos responsables de los pacientes en orden. Se ofrece el órgano con sus características, el médico dice si ese órgano es adecuado para ese receptor y si el receptor está en este momento en condiciones de ser trasplantado. Y entonces lo que nosotros hacemos una vez que esa lista está depurada y que sabemos que hay varios posibles receptores en condiciones, es enfrentar las células del donante con el suero del receptor. Las células del donante nosotros las aislamos ahora por un método bastante efectivo y en las que podemos además, cosa que no pasaba antes, separar células B, linfocitos B y linfocitos T. Esas muestras, nosotros empezamos con muestras de sangre entera, antes teníamos que usar vaso, con lo cual teníamos que esperar que se produzca la ablación y desde el momento de la ablación nos trajeron el vaso y ya todo el tiempo que lleva este estudio, que es un poco largo para un proceso de donación, lleva 3-4 horas, era tiempo de isquemia. Ahora por lo que les voy a mostrar, además tenemos un microscopio de fluorescencia, además de separar las células con mayor eficiencia, las podemos ver mejor, y entonces tenemos mayor sensibilidad, lo hacemos de sangre entera, pero sirve vaso y sirve ganglio. Entonces nosotros extraemos de la sangre de ese donante los linfocitos, y tenemos en el laboratorio, que renovamos cuatrimestralmente, congelados, los sueros de todos los pacientes inscriptos en lista de espera renal de la provincia de Santa Fe. También es una ardua tarea porque esa renovación periódica requiere bastante trabajo. Y entonces descongelamos el suero del posible receptor, lo enfrentamos a las células del donante. Esto que ven acá es una plaquita que tiene unos pocillitos diminutos, sembramos con jeringas especiales, con Hamilton, y hacemos una serie de incubaciones imitando al sistema inmune, de manera que si existen anticuerpos preformados contra las moléculas HLA que están en las superficies de esas células de ese donante, se unan e imitando el sistema inmune a través de los distintos pasos del estudio, esas células se lisen y se mueran. De manera que ese estudio se llama cross-match donante-receptor, y si las células están vivas, o sea, si no había anticuerpos preformados contra esos alelos HLA, en realidad proteínas en la superficie de las células del donante, el cross-match es negativo, las células están vivas, y si había anticuerpos preformados contra los HLA del donante, el cross-match es positivo, las células se mueren y se ven naranjas, se tiñen diferencialmente, y el cross-match es positivo, indicando la contraindicación absoluta para ese trasplante. En el caso de pacientes que yo les contaba que son hipersensibilizados, que se sospecha que puede haber concentraciones más pequeñas o hay más probabilidad de que haya anticuerpos preformados, usamos una técnica que es citometría de flujo, que tiene el mismo principio, pero lo que es más sensible, entonces pueden encontrar concentraciones más bajas o mucho más bajas de anticuerpos. Pero esto
lo hacemos con un microscopio de fluorescencia, con una buena separación, así que y es una técnica bastante rápida, estas 3 o 4 horas que yo les contaba, entonces nos sirve para esto, para evitar el rechazo agudo o hiperagudo. Bueno, eso es todo. Gracias, Gretel. No sé si tienen alguna pregunta. Veo que ahí Lorena de Armas levantó la mano, puede ser, una pregunta. Está escribiendo, me parece. No, ahí está. Ahí está. Buenas tardes. Hola, Yo quería saber si, por ejemplo, cuando tenemos un posible receptor, tiene que tener ciertas características en cuanto a los factores de riesgo. Por ejemplo, a menor cantidad de enfermedades previas, tiene más posibilidades de ser donante, de poder recibir un órgano para el trasplante que otro paciente que no tiene tantas enfermedades de base. Mira, eso se ve en digamos, lo trata el equipo de trasplante. El centro de diálisis hace la indicación de trasplante y deriva a ese paciente que tiene una insuficiencia renal crónica con su enfermedad de base y sus comorbilidades al equipo de trasplante. El equipo de trasplante, además de hacer todos los trámites pertinentes en los que intervienen varias instituciones, hace lo que nosotros llamamos la evaluación pretrasplante, en la que se busca esto que vos decís, si el paciente está en condiciones o no y si tiene alguna contraindicación absoluta. Eso va a depender de la patología y eso va variando en el tiempo también. Hay un ejemplo que está bueno, por ejemplo, antes para las enfermedades oncológicas estaba totalmente contraindicado el trasplante porque el paciente después de un trasplante se inmunodeprime, con lo cual era algo que impensado hace pocos años. Y ahora, por ejemplo, un paciente con un hepatocarcinoma primario o que tiene ciertas características, ciertos tamaños o cierta cantidad de tumores, se indica el trasplante y se hace. Pero eso lo evalúa específicamente el equipo de trasplante y ya te digo que va variando en el tiempo, incluso va variando en el tiempo la situación de este receptor. Muchas veces el receptor está apto, se hace después un trámite que es la autorización de financiamiento del trasplante, una vez está el apto y se finaliza la evaluación pre-trasplante, y a lo mejor ese paciente después tiene alguna patología transitoria o no, y puede ir variando su situación en lista de espera. Todos los años es obligatoria, obviamente que hay equipos de trasplante que ven más seguido a sus pacientes, pero todos los años obligatoriamente, y todo se carga en el Sistema Nacional de Información, se hace la reevaluación clínica del paciente, y entonces se le puede dar una baja transitoria, una baja permanente, o sea, es muy dinámico el proceso, pero sí, siempre se evalúa y el encargado de la evaluación de si ese paciente está en condiciones de ser trasplantado o no es del equipo de trasplante. Muchísimas gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Si no, continuamos. Bueno, igual cualquier cosa Bueno, avisan, entonces. Seguramente en otra oportunidad vamos a poder. Y hay otra. ¿Quién asume el costo del trasplante? Eso depende del paciente, de qué tenga el paciente. Si el paciente tiene cobertura social, obra social, lo paga la obra social. Hay 2 etapas de financiamiento. Se hace la indicación del trasplante, la autorización de financiamiento de la evaluación pretrasplante, porque son una serie son muchos estudios los que hay que hacerles y consultas. A veces el equipo de trasplante no queda en el lugar donde reside el paciente, o sea que implica también otros gastos, y la suma en el caso de tener obra social, la obra social, y en el caso de no tener obra social, lo asume el Estado. Depende, los estamentos. Generalmente en la provincia nosotros hacemos financiamiento, desarrollo social, bueno, pero
depende de eso, la cobertura. Y después, una vez que tiene el apto, para el trasplante se hace la autorización del financiamiento del trasplante, desde esas 2 etapas. ¿Alguna pregunta más? Alejandrina. Buenas tardes, una consulta. ¿Un paciente pediátrico puede recibir un trasplante de una persona adulta? Si las medidas antropométricas, bueno, ahí Luciano me hace, sí, eso se evalúa también. Es una, no, porque por ahí el paciente pediátrico tiene 17 años, o sea, y el donante es adulto, pero tiene 22. Es una clasificación a fines prácticos porque hay una serie de determinaciones que se toman durante la distribución o cambia la distribución cuando es pediátrica o es adulta, porque como hay menor cantidad de pacientes pediátricos, por suerte esperando un trasplante que adultos, la lista es nacional, los sueros estos que les contaba que después se enfrentan con las células del donante, se mandan a Buenos Aires para que ese suero esté disponible para todo el país. Digamos, hay una serie de determinaciones, pero en ese se evalúa nosotros hablamos, digamos, la persona que está haciendo la distribución renal habla con el equipo de trasplante de ese paciente pediátrico, le dice cuáles son las características de ese donante, cuáles son las características de ese riñón. Piensen que antes de hacer la distribución renal no solo se hicieron los HLA que yo les conté, sino que se hicieron, bueno, Luciano tiene clarísimo esto porque es súper parte del proceso, pero se hace el diagnóstico por imágenes, se caracteriza desde el laboratorio cómo es la función renal, desde el momento que obviamente que ese paciente queda internado, independientemente del desenlace, o sea, se hace toda una evaluación, se habla con el médico responsable de ese paciente pediátrico o adulto, y ese médico va a decir, el del equipo de trasplante, si le parece adecuado ese órgano para ese receptor. Pero sí, hay veces, como les contaba, un paciente pediátrico, digamos, depende de las medidas y de las características de ese órgano. Pero puede ser. Gracias, profe. No, de nada. Muchas veces el órgano que más se da de un adulto a un niño es el hígado. El hígado se puede dividir en 3 partes, entonces a veces se da un lóbulo para los niños, y como el hígado tiene posibilidad de crecimiento, de regeneración, ese es uno de los órganos que más se da. Riñón de un adulto a un niño tiene que ser a un adolescente, o tiene que ser algo, tiene que tener unas medidas muy específicas, más complicado, pero muchas veces una persona que tiene 40 años, no se le trata de poner un riñón de un chico de 10, 12 años por la sobrevida que tiene ese riñón. Imagínense que un niño de una sobrevida de un riñón trasplantado en estos momentos, estamos hablando de 10 años mínimo, y estamos hablando de un riñón de 40 años. A ver, muchas veces tenemos gente que está muy bien cuidada a los 40 años y que son deportistas, se cuidan la comida, se viven para haciendo. Entonces, tenemos muchas posibilidades. Se va evaluando cada operativo en cada momento y se va viendo qué posibilidades hay. También lo que tiene muchas veces que un chico, si es un renal crónico de nacimiento o de muy pocas edades realmente, es muy chiquito. Ustedes los van a ver que son chicos que están un poco desarrollados su musculatura, son chicos de baja talla por falta de crecimiento. Imagínense que a lo mejor un riñón normal de un chico es de 8 centímetros y un adulto estamos hablando de 12 centímetros, 13 centímetros. O sea que no tiene espacio donde colocarle el riñón. Entonces también pasa eso muchas veces. Hay que ir evaluando cada caso y cada momento. No sé si está contestada más o menos la pregunta. ¿Hay otra pregunta más? Sí, Flor, de María Calvo Vidoso. ¿Querés preguntar? Ah, sí, bueno, estaba escribiendo, pero quería saber, una persona que se haya accidentado, haya muerto en un accidente, y esa persona haya tenido alguna patología de base, ¿puede donar?
si él aceptó en su cosa que es quiere donar algún órgano. Sí, eso también se evalúa en el momento. Cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica, se evalúa desde todos los aspectos posibles, como les contaba, el laboratorio. Ahí Bien, está. sí, puede donar. Hay que evaluar. Aparte, pensemos que muchas veces el órgano no está en condiciones óptimas, pero hay emergencias de gente que si no recibe ese órgano, se muere. Entonces, muchas veces los órganos que no son óptimos se ofrecen de todas maneras porque implican la posibilidad de vida para otras personas. De todas maneras, toda esa evaluación se hace en el momento. Se ve cómo es la función, porque está mantenido, obviamente Luciano después se los va a contar, hay un mantenimiento cadavérico y mientras se desarrollan distintas actividades se hacen todos los laboratorios, se hace diagnóstico por imágenes para ver las medidas, para ver si hay nódulos, para ver si hay tumores, para ver los tejidos y toda esa información que se reúne. Hay algunos órganos que son más críticos que otros en algunos aspectos, por ejemplo, hígado con los laboratorios, diagnóstico por imágenes para el riñón, se hace todo. Lucho, te conectaste con dos dispositivos. Ahí está. Entonces, se evalúan los órganos, se ve cuáles órganos son viables y se ofrecen para distribuir. Y después, como les contaba, cada médico dirá si le parece adecuado ese órgano para su receptor. Pero sí, se puede donar. Porque yo personalmente en mi documento puse que quiero donar, pero yo no sé si puedo donar porque yo a los 12 años tuve hepatitis. Y una vez cuando mi cuñada necesitaba sangre, no me aceptaron ¿cómo se llama? Darle sangre. Bueno, eso también se hace, para todos los donantes se hace la serología completa por biología molecular. Y además pensemos también que no solo podemos donar órganos, sino que podemos donar tejidos. Las córneas, por ejemplo, son avasculares. Y hay muchísima gente, bueno, por suerte en nuestra provincia se ha desarrollado mucho el tema y hay poco tiempo de espera, pero hay mucha gente que necesita también tejidos. Entonces, yo creo que siempre hay posibilidad, digamos, si ha sido la voluntad de uno en vida, donar, de que algo le sirva a otra persona. Ok, muchas gracias. Luciana, una sugerencia, dejemos las preguntas para el final como hoy, porque si no, no va a alcanzar el tiempo, ya son las 3:15. Dale, yo lo que te pido, yo me tengo que desconectar, pero me encantó y les pido por favor que me pasen a vos, le pasas mi mail o nos volvemos a juntar o como quieren que hagamos, me transmiten las preguntas, ¿sí? Así no queda cortado. ¿Cómo no? Gracias. No, por favor, que estén muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mientras tanto, bueno, continuamos con la parte, la otra, sobre el proceso de comunicación. ¿Cómo es el paso a paso del proceso de comunicación? Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Realmente hay muy poca conectividad hoy, la verdad que a la tarde, la mañana hubo un poco mejor. Vamos ahí. Lo que vamos a ver ahora cuál es el paso a paso de un proceso operativo. Ahí está. ¿Me escuchan bien? ¿Lo ven? ¿Están viendo la pantalla? No se ve la pantalla. No se ve. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Estamos con la conectividad tremendo. Bueno, es el paso a paso del operativo. Vamos.
podemos... A ver si podemos ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Hay un eco bárbaro. Ahí, ahora sí me escuchan mejor ahí. No, no se ve la pantalla, estamos... Bueno, le comento, mientras tanto vamos comentándole cómo es, a ver si podemos... ¿Ahí me ven la pantalla? No. No. Bueno, le voy comentando igual para que así lo vamos charlando, porque si no vamos a perder tiempo y no es la ocasión en que nosotros queremos perder tiempo. Dentro de lo que es el proceso operativo, nosotros tenemos, el proceso operativo es un complejo proceso donde hay participación aproximadamente de 150 personas, donde desde el primer momento que se hace el llamado hasta que se hace el último, que es la última parte, que es el trasplante, tenemos aproximadamente, como les decía, 150 personas trabajando dentro de un operativo. No solo de la parte de Cudayo, sino de todos los sistemas. Muchas cosas se hacen en paralelo, y vamos viendo poco a poco lo que es pasando hacia cada cuestión. El proceso operativo tiene 8 pasos, de los cuales el primero es la notificación, el segundo es el diagnóstico, el tercero es el mantenimiento, el cuarto es la comunicación, el quinto paso es la búsqueda de receptores, y el sexto es la ablación, el séptimo es el traslado de los órganos y tejidos, y el octavo es el trasplante. La notificación. ¿Cuándo se inicia una notificación? Se inicia cuando se hace, tanto una entidad pública como privada, hace una denuncia, o sería un llamado telefónico, hacia el ente coordinador de procuración y trasplante. Ahí comenzamos a dar la participación de todos. Se empieza a hacer de la comunicación y ya nos empezamos a organizar cómo ver qué es lo que va pasando. En segundo lugar, ya mediante esa comunicación se nos van comunicando diferentes cuestiones, se va trasladando y hablando cuáles son las contraindicaciones que se puede llegar a descartar. Porque ya en este momento podemos llegar a descartar o continuar el proceso operativo. Las contraindicaciones absolutas son, un ejemplo son el HIV, la TBC activa o que no está con tratamiento inadecuado, algunas neoplasias oncohematológicas que están todavía actualmente. Las infecciones diseminadas pueden ser las enfermedades fúngicas, las meningitis, que al pasar los años también hemos visto que se han podido mejorar este tratamiento, y hay muchas de las cuales estas infecciones, todo lo más, con un tratamiento ya adecuado de antibiótico o de un tiempo adecuado del antibiótico, pueden llegar a ser donantes de órganos. Otra de las formas de descartar o contraindicaciones son las contraindicaciones legales. Una es la mujer embarazada, otra es los pacientes de anencefalia, y otros son los niños menores de 7 días de vida. El segundo paso es el diagnóstico, como ya les dije. El diagnóstico es una guía de procedimientos y especificaciones que se utilizan para llegar bajo criterios neurológicos y diagnosticar esta muerte encefálica. Hay muchos pasos que los vamos a ir viendo. El diagnóstico, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, es irreversible. ¿Es fácil de hacer? Sí. Cuando las personas estamos entrenadas, hay personas entrenadas, sí es fácil de hacer. Y se va haciendo. Una de las marcos legales, o la que nos define a nosotros cuál es la muerte, la definición de muerte en realidad en Argentina, es la ley 27447, es la ley de trasplante de órganos y tejidos y células.
no solamente nos da la muerte de definición, sino nos da todo el marco de legal, de trabajo, de forma, de educación, de todo. Fue una ley nueva que se hizo en la época del año 2018, perdón, donde el punto que es mal llamada, también mucho la llamada, la ley Justina, que los papás de Justina fueron los que improvisaron, junto con un senador, fueron los que estuvieron siendo esta ley para que sea más adelante, sea postulada. Uno de los marcos legales, principalmente como hablábamos yo, les decía recién, el artículo 36 de esta ley habla sobre el fallecimiento de una persona. ¿Cómo se certifica este fallecimiento? Es cuando no hay funciones circulatorias o encefálicas. Ahora dentro de otro ya lo voy a mostrar cómo sería eso. Y el artículo 37 determina quién va a dar la situación, o sea, quién va a certificar esto. Va a estar acompañado por un neurocirujano o un neurólogo, junto con un médico de la situación del lugar, sería. Y otra de las cosas que tenemos para hacer acá es la hora de fallecimiento. La hora de fallecimiento, dice la ley, es cuando se completa el diagnóstico de muerte encefálica. Es decir, un ejemplo, le voy a dar, como muchas veces se ha pasado, lo han escuchado. Por ejemplo, tenemos una muerte que se hizo hoy a las 12 del mediodía. Pero nosotros vamos a comunicar esta muerte a la familia y vamos a hacer todo el proceso operativo que va a terminar esta noche o mañana, en la madrugada. La hora de muerte, más allá de todo eso, es el día de hoy, 2 de agosto, a las 12 horas del mediodía. Más allá que nosotros hemos terminado y el cuerpo se lo hemos entregado, a la mañana o en la madrugada. Hay diferentes métodos para diagnosticar la muerte encefálica, como por los métodos electrofisiológicos, que está el electroencefalograma, los potenciales evocados, que son estos métodos que se pueden utilizar. Y los métodos que se estudian el flujo sanguíneo encefálico, la arteriografía de los 4 vasos arteriales, el ecodoppler transfontanelar y la geografía cerebral radioisotópica. Es decir, el ecodoppler transfontanelar y el electroencefalograma son los más fáciles de hacer. No hay que movilizar a los pacientes, se puede llegar a hacer en la misma terapia, son de rápidas, es decir, un personal entrenado lo hace rapidísimo y identifica muy bien rápidamente. 3. El tercer paso, que dice que es el mantenimiento del donante. Acá son todos cuidados específicos para que el órgano esté en condiciones y pueda ser trasladado, para ser trasplantado más adelante. Ustedes van a ver que en esta función, en este mantenimiento del donante, la enfermería trabaja mucho, es donde la enfermería en la terapia, o en una terapia intensiva, o en una guardia, es donde está participando continuamente. Se realizan acá diferentes laboratorios, como explicaba Gretel hace un momento, donde se sacan sangre en diferentes cantidades, se saca muchísima cantidad de sangre, se hacen todos los estudios que los explicábamos de vuelta, se hacen serologías, se hace serología para HIV, para hepatitis B, para hepatitis A, para hongos, para diferentes enfermedades, infectos contagiosas. Una vez que tenemos todo lo que hay de todo esto, es decir, se continúa. Si acá de algunas de estas positivas y no se puede trasplantar, si directamente se termina acá el operativo, no seguimos. Este año, esto hace 2 años que venimos agregándole a la lista de PCR de COVID, que también es una de las contraindicaciones actuales que tenemos para la no donación de órganos. La parte 4 es la comunicación. La comunicación sería lo que nosotros antiguamente hacíamos una entrevista. Ahora es comunicar a la persona, una vez que tengamos todos los cases, todos los órganos en condiciones y todo lo demás, tenemos ya todo acabado los datos, podemos llegar a hacer todo el sistema, vamos y charlamos con las familiares, en realidad, de las personas, del fallecido. Como dice el artículo 33 de la ley, dice que la ablación de órgano y tejido puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a la que fue en vida. O sea, que en vida, si uno no deja dicho que no quiere ser donante, si estamos hablando en negativo, no quiere ser donante, somos todos donantes. Es el resultado. Los menores de edad no es lo mismo. Los menores de edad, es decir, necesitamos la autorización de los padres y de aquellos que se encuentren presentes, o de un representante legal del menor. Pero si no, no se puede hablar.
con los menores de edad, si son menores de edad, menores de 18 años, no sería. Y otro que dice el artículo 35, que es toda muerte violenta, que es decir, ¿qué sería muerte violenta? Estamos hablando de accidentes de tránsito, heridas de arma de fuego, o sean muertes extrañas, que necesitan una autorización del juez o del juez que está manteniendo la causa. Eso es lo que dice el artículo. Sería, nosotros tenemos que solicitar permiso al juez para que ellos nos den la autorización de ablación. ¿Cómo hacemos esto? Esto se hace muchas veces con el médico policial. El médico policial viene, hace un levantamiento cadavérico, revisa al fallecido, dice qué órganos puede ser, qué no, qué decir, ¿por qué? Porque va a ir a autopsia. Entonces, todos los otros, porque muchas veces lo que nos decían antiguamente pasaba, iban a autopsia y estaba el cuerpo sin órganos, sin nada, que se habían donado. ¿Qué pasaba? Entonces, no tenían después cómo hacer las autopsias o cómo saber la causa de muerte, si era real o era mentira lo que estaban diciendo por las cuestiones legales. La número 5 es la búsqueda de receptores. Todo esto, igual estamos hablando, son procesos que no van así uno atrás del otro, sino son todos procesos que se van haciendo medios paralelos siempre. Hablamos de estos paralelos. Es la búsqueda de receptores. Como dijo Gretel, hay diferentes formas y diferentes criterios para buscar los órganos. La mayoría de los receptores, el criterio de búsqueda o de distribución, es por criterios bioéticos, criterios médicos y de regionalidad, que se ingresan en el SINTRA, en el Sistema Nacional, y de ahí se arma una lista de espera y se va realizando las diferentes listas de espera de los diferentes órganos a trasplantar. El 5, como sigue siendo de la búsqueda y asignación de órganos, nosotros cuando vamos abrimos las listas de espera, vamos hablando con cada equipo de trasplante. Y vamos preguntando cómo, ellos conocen a cada uno de sus pacientes que van a trasplantar. Por eso se les pregunta si está apto o no está apto. Primero, si ellos dicen que está apto, continuamos adelante. Y si no, se rechaza y volvemos todo para atrás y vuelve a empezar toda una lista. La ablación de órganos y tejidos. Como se dijo, también estuvimos charlando algo, tenemos dos diferentes formas de morir. O corazón batiente, o neuroquirúrgico, o neurocrítico, que es el paciente que está en respirador, que se mantienen los órganos en respirador, que se mantienen los órganos bastante tiempo, después del diagnóstico de muerte. Se pueden llegar a donar estos diferentes órganos, que son los órganos sólidos, corazón, pulmones, riñones, intestino, páncreas e hígado. Tanto en adultos como en niños también los donantes. Y el corazón corazón parado es aquella que llegan a una guardia, viene en un accidente de tránsito y muchas veces, por más que se le haga acciones intempestivas, se los trata de hacer una resucitación bastante importante, no llegan a sobrevivir o llegar a ser un paciente ingresar a una terapia o tener el resto de lo que es la atención. Entonces, muchas veces también se le ha llamado una muerte romántica, cuando el corazón se paró y no hay forma de que podamos hacer resucitación. Se puede donar córneas, válvulas cardíacas, el sistema osteoarticular y piel. El sistema osteoarticular son aquellos que se utiliza mucho lo que es hueso iofilizado, donde se utiliza mucho la gente de odontología, o la parte traumatológica, que se usan muchas partes de huesos para unir o para rellenar espacios que tienen por los accidentes. El paso 7, que es el traslado de órganos y tejidos. Este es una parte importante, porque una vez que nosotros tenemos ya los órganos distribuidos, cada equipo vino y se va retirando, cada institución se va llevando a diferentes lugares. O se lleva a bancos de tejido, donde el banco de tejido son los que se va a distribuir, son todos los tejidos, como dijimos, tejido óseo, tejido de córnea, que no se van a usar en el momento, se van a procesar y se van a utilizar más allá. Por ejemplo, una córnea puede durar hasta 10 días, y el hueso puede durar muchísimo más tiempo, no hay tiempo límite en este momento.
y si no, el órgano va al centro de trasplante. Puede ser un corazón tenemos una de 2 horas más o menos de sobrevida ese corazón, por ende, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de ablación, ya se está preparando al paciente para trasplantar. Entonces se hace una coordinación conjunta, a veces se envían aviones, por eso esta época fue muy complicada, coordinar esa parte, porque no teníamos a veces vuelos ni sanitarios, no había ambulancia, no teníamos forma de llegar. Entonces se coordina y se envía los órganos en ese momento. Entonces ya están llegando, ya están preparando y están entrando a cirugías muchas veces. Y el último paso, como yo les decía, es el trasplante. Esto de los equipos médicos, acá están preparados, están presentes, hay diferentes en toda la Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino en Mendoza. Entonces, muchas veces trasladamos un órgano hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires lo llevan en avión hacia Misiones, hacia Mendoza, hacia Córdoba, dependiendo de donde le toque el próximo donante, o el receptor sería. Bueno, no sé si ahí más o menos está más o menos, así que me están escuchando bien, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bien, entonces así quedamos que, bueno, ese sería todo el proceso. No sé, después si quieren hacemos algunas preguntas más y charlamos un poco más sobre esto. Estamos con el tiempo, vamos bien con el tiempo. La otra parte es la comunicación efectiva. Vieron que ustedes estuvimos hablando de comunicación dentro de lo que es el proceso. Bueno, esta parte lamentablemente estaba Alejandra Rigali y otras compañeras que nosotros en este momento no pudieron venir, tuvieron problemas, pero bueno, yo también hago esta parte muchas veces, damos la charla, acompañamos, y vamos a charlar esta parte que es la comunicación. Vamos a hacer algo simple y lindo. Y Cecilia Aguirre, la psicóloga, nuestra compañera también, ella va a hablar sobre el contacto post-operativo con la familia. ¿Qué significa comunicar? Comunicar, estamos comunicando continuamente, siempre comunicamos. Aunque no hacemos nada, siempre estamos comunicando. Imagínense en comunicar mala noticia. Peor todavía. Es algo, a veces comunicar mala noticia es una sensación que es muy individual, es muy... cada uno tiene una perspectiva distinta de lo que es una mala noticia. Para algunos, estar embarazada es una mala noticia. Para otros, feliz, una buena noticia. Para uno, tener una enfermedad es muy mala noticia. Por eso, cada uno tiene su perspectiva y tiene su definición de lo que es mala noticia para cada uno. Imagínense, nosotros estamos trabajando con pacientes con ACV, con heridas de arma de fuego, con traumatismo de cráneos por accidentes de tránsito, que vienen con una vida normal, vienen que nosotros tenemos una expectativa de vida que estamos viviendo día a día, y de un momento a otro tenemos esta crisis. ¿Qué hacemos? Desarrolla un estado de crisis la familia o la persona. La verdad que muchas veces estas personas no saben manejar esta crisis. Hay muchísimos problemas dentro de lo que es la evaluación de crisis y todo lo demás, y evalúan y van viendo que que les cambió la vida para todo, totalmente lo que es. Entonces nosotros llegamos justo en ese momento de la vida, y tenemos que presentarnos nosotros como entidad, y decirle, imagínense que tenemos que explicarle a nosotros que esa persona se ha muerto. Es un estado donde nosotros realmente es un lugar donde estamos muchas veces acompañados, y hay diferentes formas que se van a presentar las situaciones, hay diferentes momentos que se van a presentar, cada uno va a manejar esas sensaciones de diferentes maneras. Lo que sí pasa siempre es que la mayoría de veces nosotros vemos es que en esos momentos muchas veces no escuchan, es decir, no es que la persona no entiende o que no escucha, está muy bloqueada, está muy dada de otra forma, pensamientos totalmente ilógicos, porque ellos tenían una expectativa y esto estamos en este momento. Muchas veces en estos momentos también se piensan que
lugar porque muchas veces por ejemplo, van a Clemente Álvarez y ellos tienen obra social, no le quisieron hacer las cuestiones, no le quisieron atender porque tiene obra social. Hay muchísimos juegos, muchos mitos, muchas creencias, es decir, muchas sensaciones encontradas que se van a tener esta gente. Aparecen muchos temores, muchos miedos que uno dice que nunca, no se lo atiende a la persona porque directamente va a ser donante de órganos. Es decir, hay muchísimas cosas que vamos a estar. Hay ciertas características que tenemos que hacer para que comuniquemos, nosotros la comunicación sea efectiva. Cuando uno habla con la familia o cuando habla con los demás, siempre hay que ser claro. Siempre tratar de ser lo más claro posible y tratar de recabar siempre una de las otras cosas es recabar muchos datos antes de ir a hablar con una persona. Ser coherente. Siempre tratar de llevarse concisa y tratar de no llevar mucho más allá la comunicación de lo que uno quiere dar. Siempre ser cortés, ser amable, ser empático. Cuando hablamos de empatía, no significa ser empatía que nosotros hemos aprendido toda la vida en la enfermería, ponerse los zapatos o ponerse en el lugar del otro, tratar de sentir esa situación y cómo la viven ellos. Cada uno va a vivir esta situación de diferentes maneras. No la vamos a vivir todos de la misma manera. Entonces tratemos de respetar esos sentimientos, tratar de ver esa posibilidad. Y siempre otra de las cosas muy importantes es tener tiempo. Darle el tiempo necesario para hacer una entrevista, o para hacer una charla, o para tener... Más allá de que haya suposiciones, de que se juzgue, cómo se expresa, es decir, nosotros tratemos de no juzgar a la persona ni cómo se expresa. Muchas veces van a expresar dolor, van a expresar miedo, van a expresar muchísima bronca, pero muchísima cantidad de bronca. A veces hasta quieren agredirnos a nosotros, pues es como que la gente piensa que nosotros somos los culpables de su problema, y es entendible, es una situación, como yo le dije, una crisis, donde a veces cada uno maneja la situación de la forma y la vida para ver cómo puede. Bien dicho así, cómo se puede. Nosotros como equipo de Cudayo muchas veces trabajamos con un protocolo de atención que se llama el protocolo de Burman. Tiene 6 pasos. Esto se puede andar mucho más adelante, se hacen cursos, el Cudayo hace cursos para cómo dar mala noticia, cómo comunicar. Tenemos un montón de formas de tratar de activar todo esto. Una de las cosas principales que hace el protocolo de Burman es preparar el lugar donde vamos a hacer. Eso solo voy a comentar. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de que sea un lugar cordial, de que podamos sentarnos, que podamos estar a la misma altura, tratar de poder conversar con la persona de la misma manera y tranquilos. Darle el tiempo que se expresen, darle el tiempo de las aplicaciones, es decir, que ellos puedan estar terminando tranquilamente y procesando. Muchas veces nosotros lo que hacemos es cuando siempre vamos tratando que primero entiendan lo que significa ser muerte cerebral, que la muerte cerebral, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces van a ver a su familiar que están conectados a un respirador, que están conectados a un monitor, el corazón le late, ellos lo tocan, está caliente, late, muchas veces hasta se mueven por los reflejos que tenemos corporales, pero bueno, es difícil de entender muchas veces esta parte, y de una vez que después tenemos esto, sí nos aplicamos y vamos a la donación de órganos. Pero bueno, esto siempre es complicado. Y esto es decir, siempre tratamos después otra de las cuestiones que tratamos de hacer es tratar de ir llevándola, dándoles consejos para que puedan llegar a llevar este duelo poco a poco. Por eso muchas veces lo que nosotros veíamos hasta acá, que teníamos un grave problema, era que terminábamos el proceso de operativo y no teníamos un seguimiento de esta familia. O muchas veces ellas mismas también planteaban eso, que no había un seguimiento de la familia. Por eso, desde hace un tiempo está Cecilia Aguirre haciendo esta parte, donde ella ahora le va a comentar cómo está haciendo este seguimiento post-trasplante, post-operación de órganos a las familias. Ceci, te dejo a vos.
Sí, Luciano, hola, mi nombre es Cecilia, yo soy psicóloga. En la comunicación, la explicación de muerte cerebral, bueno, hay una consulta que no la llegué a leer, después, en todo caso, la retoman, Luciano. Bueno, Sí, después la vemos cualquier cosa, pero entonces lo leemos. Yo me llamo Cecilia, soy psicóloga y yo trabajo o llevo adelante el abordaje psicológico de las familias donantes postoperativo, ¿sí? Esto representa, digamos, haber implementado en el año 2019, haber implementado este dispositivo, si se quiere, para trabajar con las familias donantes como seguimiento del acto, de lo que implica, digamos, ese acto del operativo, de un acto que, digamos, que no finaliza en el momento de la comunicación a los familiares, sino que finaliza, le damos un cierre con ese abordaje. Representa un avance porque antes lo que se realizaba es que se hacía una carta, se contaba acerca del destino de los órganos, el sexo del trasplantado, digamos la edad, y bueno, y se mandaba por correo argentino. Esto lo que ocasionaba es que muchas, digamos, no funcionaba bien porque, digamos, muchas volvían de vuelta, y no se lograba una comunicación o un seguimiento con la familia. Entonces, estoy hablando de un dispositivo de abordaje psicológico post-operativo de órganos y tejidos, de procuración en órganos y tejidos. La metodología es la siguiente. Cuando finaliza el operativo me comunico con los coordinadores operativos que estuvieron en ese momento, responsables de la comunicación, y hablamos sobre las cuestiones del operativo en sí, sobre las características de la familia, si fue sencillo, si fue complicado, algunas cuestiones con respecto a la afirmativa o negativa a la donación, y algunas cuestiones, digamos, que ocurrieron o que acontecieron en ese momento o en esas horas o en esos días. Con esa información, yo realizo un registro, armo el caso, y a los 15 días más o menos, a veces antes, a veces después, de acuerdo a lo que podamos trabajar con el coordinador operativo, hago la entrevista telefónica o la comunicación telefónica a las familias donantes. En ese punto agradezco el acto de donación. Muchas veces, como ya los colegas, los compañeros ya les contaron que los íbamos a estar llamando para contarles sobre el destino de los órganos, ya saben que los vamos a llamar, en otras oportunidades no. En este punto es muy importante este llamado porque las familias donantes esperan saber acerca de si se pudieron, digamos, trasplantar o no los órganos ablacionados o los tejidos ablacionados, en tanto y en cuanto el acto de donación es un acto solidario que a veces da alivio, o la mayoría de las veces da un alivio a la familia donante, da una cierta tranquilidad. Cuando uno les habla sobre alguien que se trasplantó, sobre su familiar que dio vida, que salvó a alguien, la gente se emociona, y es una gran satisfacción, obviamente, dentro de este dolor. Es un momento de mucho alivio, de paz, de satisfacción, es reparatorio a su duelo, los ayuda de alguna manera a seguir elaborando este duelo. Entonces, bueno, se informa acerca del destino de los órganos, se agradece el acto de donación, hablamos de estas cuestiones. A veces hay gente que recupera la visión a partir de la donación de córneas, sabemos los datos también, siempre, y ahí surgen, digamos, muchas dudas con respecto a la identidad de los receptores. Las familias consultan si pueden saber sobre la identidad o no de los receptores. Nos agradecen la atención recibida en el efector, y ahí le devolvemos a nuestros compañeros, de alguna forma, digamos, el agradecimiento de esa familia, que se sintió muy contenido, muy contenida, en esa relación de ayuda que los coordinadores operativos de Cudayo no solo realizan
un abordaje que está relacionado con el acto de donación, sino también, digamos, con una relación de ayuda, a ver, digamos, con respecto a la entrega del cuerpo, a la sala velatoria, bueno, un montón de cuestiones que a veces los familiares se lo consultan a ellos, y bueno, y ellos están disponibles. Si en estos abordajes la gente se va quejando de algunas cuestiones, lo utilizamos luego para, bueno, hablar de nuestras debilidades como equipo y, bueno, ir mejorando, digamos, continuamente las técnicas, y de los agradecimientos hablamos de nuestras fortalezas. Entonces, la idea también es, digamos, volver a hacer reuniones con los coordinadores operativos y, bueno, ir hablando de lo que fue sucediendo como para hacer una mejora, ¿no? O a veces es una gratificación escuchar del coordinador operativo, digamos, que en ese momento es tan difícil ese trabajo, escuchar, bueno, que la familia quedó conforme, que le mandó saludos, o alguna cuestión, bueno, que se trabajó en el operativo mismo y que después lo manifiestan. Lo que también hacemos es atención en duelo. Si escucho alguna cuestión complicada con respecto al duelo, alguna dificultad, hablamos de la situación familiar, de la situación de dolor, continuamos con algunas entrevistas, no en el marco de un tratamiento psicológico, pero sí en el marco de una atención, digamos, en duelo, a donde se apunta a la derivación, ¿no? Realizo algunas intervenciones de acuerdo a lo que va sucediendo en esas entrevistas psicológicas telefónicas, hasta que cerramos. Y luego enviamos la carta, no ya por correo argentino, sino por, digamos, lo que es correo electrónico. Esto aceleró mucho la cuestión y nos posibilita, y nos ayuda muchísimo al ida y vuelta, digamos. Entonces, las familias donantes van a quedar, digamos, con una imagen muy positiva acerca del acto de la donación, porque están, digamos, contenidos en el post, y además, quedamos con una relación que en algún momento u otro, bueno, ellos se sienten, a lo mejor van a realizar algunas actividades juntos con la institución, etc. Bueno, los resultados acerca de este abordaje o de la implementación de esta estrategia, digamos, fueron, digamos, muy positivos. Están relacionados, bueno, con la sensación de agradecimiento de las familias donantes, del llamado posterior y de la atención en el momento del operativo, sensación de alivio y consuelo inmediato al contarle sobre los órganos, el destino de los órganos. No siempre, digamos, la cantidad de órganos ablacionados son los que se implantan. A veces hay operativos que no finalizan en ablación. A veces surgen, digamos, diferentes cuestiones, las cuales las abordamos y se las contamos, entendiendo que de todos modos, se trasplante o no, el familiar que falleció es donante. Bueno, una imagen digamos, muy buena del acto de donación y el establecimiento de un vínculo entre la organización Cudayo y las familias donantes. Bueno, más o menos eso es a lo que yo me dedico. Gracias, Ceci. La verdad es que, bueno, siempre nos quedó esa sensación de que una operación que estábamos con la necesidad del cuerpo a la mente, y como que no se escucha nada, pero Luciano. ¿Ahí te escuchas mejor? ¿Ahora? Hace así como que va bien. Ahí va. Pierre, si pueden cerrar los micrófonos, que salvo el de Luciano que queda abierto. A ver ahí. Sí, ahí la última parte ya la enfermería participa de todo desde el momento final, ya participando en todo en este proceso de construcción. Ojalá que
vamos, como dice el doctor en un momento a tener No se escucha nada. nada. Intentar nuevamente, me parece que ahí Ahí se se me apagaron escucha todos ahora. los micrófonos. Ahí está. Ahora sí. Ahí me escuchan mejor. Bien. Sí. Bueno, ojalá que en algún momento podamos participar y ser más activos todavía dentro de la procuración. Creemos que sea esto en algún momento, en un futuro, poder llegar a hacer mucho más. Yo lo estoy haciendo, somos varios enfermeros que estamos participando dentro de este proceso y bueno, y creo que se puede y se debería contar un poco más, es empezar a hacer muchas más cosas y todo lo demás, empezar a estudiar y a ir ayornándonos y participando mucho más, vamos a poder llegar a hacer mucho más. También les quiero comentar que este año se hizo como una especialización en procuración de órganos y tejidos, que está conjuntamente con el Colegio de Enfermería, creo que ya muchos lo han escuchado, lo han visto porque les ha llegado la información. Lamentablemente fue muy poca cantidad porque realmente es teórico-práctico, por ende creo que había como 40 personas nada más, así que realmente por eso fue poca y mucha gente quedó en lista de espera esperando hacer la participación. Que el año que viene se anotarán de vuelta y así sucesivamente hasta que se vaya terminando. Pasa que es teórico práctico, entonces queremos que la calidad sea mucho mejor, porque es muy individualizada la práctica, va a haber simulaciones, va a haber, por eso mismo, pero bueno, están invitados para los que quieran participar el año que viene y anotarse, no hay ningún problema. No sé si quieren hacer una pregunta. Sí, Luciano, acá Alejandra Díaz tiene una pregunta y una estudiante puso que estaba realizando en este momento el curso. Así que hay gente participando. Bueno, le damos la pie a Alejandra para que hagas la pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, le va, Luciano? Se me cortaba un poco, a lo Dale. mejor lo dijo y se me pasó, pero quería saber qué órgano se puede donar, si es que se puede donar cuando un paciente tiene altas dosis de inotrópicos. Y la otra pregunta era, ¿qué pasa si el donante consta como que es donante en su documento, pero la familia no quiere que se donen sus órganos? Bien, eso, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Bien, listo. Bien, es así, es muy simple. Bueno, la primera pregunta, altas dosis de inotrópicos. Muchas veces, por presentar altas dosis de inotrópicos, dentro de lo que es perdemos muchos órganos. Principalmente perdemos, dependiendo de la edad y todo lo demás, se van perdiendo órganos. Los riñones, gracias a Dios, es uno de los órganos que está más tiempo y no se pierde. Pero sí, perdemos corazón, podemos perder hígado, podemos perder muchos órganos. Y se va evaluando en cada momento, en cada lugar, es decir, cada operativo es distinto. No todos los operativos son lo mismo. Y la segunda pregunta que me dijiste era sobre... ¿cómo era? Si el paciente es donante, consta como que es donante, pero Bien. la familia no quiere. Bien. Por eso, esa es la etapa de comunicación. Nosotros tenemos la ley, tratamos de explicarle a la familia cómo es la cuestión de la ley. Es decir, de última, pero muy de última, la familia siempre va a entender que eso, porque muchas veces lo dicen en el documento, lo dicen en el... Es decir, el DNI es un modelo legal. A fuerza sí también puede ser es más legal, pero tenemos la otra parte de que no tenemos la posibilidad de conseguir nada que pudiera que lo sabía, y muchas veces el tratamiento también no se toque a esta persona, sencillamente que Perdón, profe, se escucha entrecortado.
No sé quién abrió algún micrófono cuando Luciano habla, si le dejamos apagados los micrófonos, capaz que lo podemos escuchar, gracias. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Ahora? Sí. Sí. Sí, se ve que hay una muy mala conectividad, estamos hoy a la tarde. Es decir, se trata de que nosotros tengamos, es decir, tratar, no es que de convencerlo, pero de hacerle aplicar la ley de lo que es. Toda persona mayor de 18 años que no haya dicho que no quiere ser donante, es donante de órgano. ¿Estamos? Por ende, último caso es ir a hablar con un juez. Pero nunca se llega a esa instancia, porque tratamos de convencer y tratamos de ver cómo llegar a un acuerdo con la familia. Y si vemos que no hay un acuerdo, lamentablemente los tenemos que retirar. Tampoco muchas veces no hemos hecho, no queremos que, tampoco que, si yo me pongo muy agresivo o me pongo a aplicar muy fuerte la ley, muchas veces no vamos a perder uno, no vamos a perder ese solo, vamos a perder muchos más porque vamos a tener muchas cosas negativas. La gente, sabemos que ahora la comunicación es rápida, pasa algo malo y enseguida nos enteramos todos. Yo quería decir algo con respecto a eso, Luciano. Ahora con la implementación de la ley Justina, bueno, han aumentado las donaciones, o por lo menos las afirmativas de donación. Hay muchos debates con respecto a los abordajes y a nuestros coordinadores, digamos, porque entre la información del diagnóstico de muerte hasta que aceptan la muerte encefálica, y luego le hablamos en otra entrevista de la donación en sí, cuando hay una cierta negativa a la donación, bueno, lo que se intenta y se trabaja mucho con los coordinadores es a esa familia darle tiempo en la medida en que en el mantenimiento se esté pudiendo, el mantenimiento del cuerpo, y en la medida que podamos darle todo ese tiempo a la familia para que acepte la muerte y se les explica, digamos, acerca de la ley. Hay algunas corrientes entre los coordinadores y diferentes como posturas, y se está discutiendo mucho esto porque, bueno, de alguna manera hay algunas conceptualizaciones que, digamos, van desde la mano, desde que se les informa acerca de la ley, que si no se expresó de forma negativa bajo las vías legales, su familiar es donante, aunque ya es donante de igual a partir de esta ley, y antes era diferente, ¿no? Entonces, años anteriores, bueno, como no existía esta ley y era otra la ley, bueno, se abordaba de otra manera. Ahora hay algunas modificaciones en los abordajes, siempre respetando a la familia, pero con la herramienta de la ley nos favorece muchísimo el explicarle a la familia sobre la afirmativa a la donación. Muchas veces la familia no sabía o no sabe la postura que tenía su familiar fallecido, que se convierte en donante, acerca de la donación, digamos, no saben si era donante o no, o si quería ser donante o no, y a veces la explicación de la ley les quita esa responsabilidad de tener que decidir ellos mismos, sino que hay una ley que está diciendo esto: si vos no te expresaste de forma negativa, sos donante igual ante los ojos de la ley. Hay un montón de particularidades y de formas de abordajes y como diferentes familias hay, diferentes abordajes hay, pero bueno, es un debate que entre los coordinadores en las reuniones, bueno, se nos da continuamente, ¿no? Si se explica antes la ley, si no. Pero siempre, digamos, se les da a la familia, digamos, se les da digamos, ese lugar, ese tiempo, se habla muchísimo con la familia, bueno, y la idea es no llegar a que haya conflictos o a llamar a un juez, ¿no? Muchas gracias. Lorena, tenemos una pregunta ahí. Ya no hay alguien más que levantó la mano. Lorena de Armas. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar, antes cuando estábamos hablando con la docente que se fue, dijo que muchas veces el órgano no estaba en óptimas condiciones, pero se trasplantaba igual porque era digamos, la única solución que tenía la persona en ese momento, ¿verdad?
Exacto. Con respecto a eso, Sí. esa persona puede volver a estar en lista de espera para un órgano en mejores condiciones. Sí, la respuesta es sí, te explico. Muchas veces nosotros usamos órganos que son límites, son órganos que no están en malas condiciones, sino están en condiciones límites, o están muy ahí, que están justo con las condiciones, con las cuestiones de todo, en todo sentido. Pero la persona que lo necesita está mucho peor, está en un estado crítico de salud. Entonces, ¿qué hacemos? Se le da ese órgano, se le pone, si seguramente es correcto porque necesita ese órgano para él, se le da una calidad de vida nuevamente, y a lo mejor al mes de vida, al mes del trasplante, se lo pone nuevamente en lista de espera. Entonces vos le diste una calidad de vida, lo mejoraste a todo el cuerpo, porque realmente ese cuerpo está en condiciones muy malas, y llega a salir adelante nuevamente. Entonces puede entrar, y a lo mejor consiga hasta otro órgano mejor. A veces ese órgano que nosotros decíamos que era malo, que nos parece, tiene una sobrevida espectacular, porque eso depende muchas veces una ecografía. Ustedes saben lo que es, somos enfermeros, trabajamos. Bueno, a veces una ecografía no significa que diga lo correcto, porque a veces una ecografía dice una cosa, o un estudio dice una cosa, pero cuando se abre y se ve en vivo al órgano, no es lo mismo. Entonces, muchas veces pasa esas cosas también. Bien, y otra pregunta que es como una fantasía que muchas veces la he escuchado y quiero sacarme la duda. Sí. Cuando se le hace la ablación a una persona, sí. ¿se la puede velar a cajón abierto sin ningún inconveniente? No sé, la ablación de órganos es una cirugía mayor, es una cirugía como cualquier otra persona. Entra a quirófano, se le va a tener la esterilidad, porque necesitamos tener una esterilidad súper precisa, se la trata con total cuidado, más allá que después le hagan una, ¿cómo se llama? Una autopsia. Se trata muy bien el cuerpo. Nosotros tenemos, yo como coordinador operativo, estoy desde el primer momento hasta el último. Observamos que el cuerpo está en condiciones, que todo esté en condiciones, siempre va a tener las cuidados. Y después, a su vez, cuando sale de la autopsia, muchas veces la cochería le hacen los cuidados tanatológicos correspondientes, entonces por eso vos podés hacerlo. Eso está en cada uno. Hay mucha gente que no quiere, es decir, sinceramente, estamos en una etapa distinta donde mucha gente no quiere velatorio, también estamos en un momento donde no se puede hacer mucho velatorio, por el COVID o el tratamiento, es decir, depende que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Entonces, gracias a Dios, estamos en ese sentido, sí, no hay problema. Se cajón abierto, ¿querés? No querés. Los niños pasa lo mismo, con los niños pasa lo mismo. ¿Se puede hacer cajón abierto? Sí, se puede hacer cajón abierto. Con respecto a lo que vos decís, Dale, Cecilia. No, sí. Iba a hacer algo más nada más. Cuando se le hace a la familia, digamos, se les da el cuerpo, le entrega el cuerpo, digamos, muchas veces no solamente depende de los ablacionistas de Cudayo, que están, digamos, muy entrenados para dejarlo, digamos, en buenas condiciones al cuerpo, cada uno de los ablacionistas en cada uno de los órganos o los tejidos, sino que a veces ese cuerpo va a lo que es medicina legal, autopsia. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el ECA, que la mayoría de los fallecimientos son en condiciones violentas, digamos, o en condiciones dudosas de suicidios, homicidios, etc. Entonces, bueno, ahí ya no depende de Cudayo cómo ese cuerpo es entregado, porque hay diferentes instancias, digamos, que van como pasando hasta que a la familia se le da su cuerpo, el del familiar, digamos, se le hace la entrega del cuerpo. Entonces, ahí por ejemplo, hay un factor que es medicina legal y que es la autopsia, bueno, que es otra cirugía, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, hay diferentes instancias hasta la entrega del cuerpo. A veces no. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más, Luciano, Cecilia? Sí, yo quería aclarar una pregunta que hicieron los chicos ahí, que dice que si había profesionales de psicología en la entrevista o en la comunicación. No, en este momento no, pero tenemos comunicación posterior, y si es necesario ayuda,
a disposición de los psicólogos. Lo que estás diciendo rapidito, Luciano, los coordinadores operativos fueron, digamos, capacitados y recapacitados y volviendo a capacitar, digamos, por las diferentes psicólogas, que son las dos Nati de Santa Fe, Ale Rigali, digamos, varias psicólogas, digamos, que se ocupan no de estar en ese momento en particular, sí de capacitarlos. Entonces, bueno, se han entrenado muchísimo en lo que es procuración. Y luego, en el sector de trasplantes, digamos, porque si hablamos de donación y trasplante, hay otra psicóloga también y funciona muy bien lo que es el trabajo social, digamos, con las personas trasplantadas y en lo que es lista de espera. O sea que hay varios psicólogos, hay trabajo social que abordan esas cuestiones de diferentes ámbitos y en diferentes momentos. Igual, si nosotros necesitamos ayuda, nos tenemos que dar vuelta y vienen a nosotros a comunicar, siempre. Sí, hay una contención, digamos, de guardia, digamos, continua. En este caso no existe, pero el otro día, por ejemplo, hubo un operativo en Venado Tuerto y el coordinador operativo, que es médico, me llama en el mismo momento del operativo para que yo me contacte con la mamá de un chico donante que se había suicidado de 20 años. Ella, digamos, estaba muy mal, hicimos el contacto y después, digamos, cuando estuvo más tranquila, a los 10 días, ahí comenzamos a trabajar con ella. Pero bueno, en ese momento el coordinador es como que llamó y bueno, y lo pudimos trabajar en conjunto. No es lo que usualmente se hace, pero sí, estamos a disposición también. Bueno, ya estamos en horario, les agradecemos a los disertantes, realmente fue muy claro todo lo que explicaron. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, desde la cátedra, estamos realmente muy agradecidos. No, esperemos que haya sido la expectativa que hayan tenido y haya sido espectacular. Sí, la verdad que fue una muy linda jornada, las dos, tanto la mañana como la tarde. La tarde fue más preguntona que la mañana, así que bueno, se trabajó distinto, eso es más lindo, es más bueno, más bueno. Aparte, bueno, esperemos que el próximo año nos juntemos todos y nos veamos personalmente, que es mucho más enriquecedor todavía, estar en vivo y charlar.